Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero pedirte un favor. Si disfrutas de nuestros videos, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo y dejar tu comentario. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido escalofriante, historias sobrenaturales y relatos que te pondrán los pelos de punta. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta me permite traer más historias oscuras y fascinantes para ti. Así que, si quieres seguir acompañándome en este viaje por lo desconocido, únete a nuestra comunidad, activa la campanita y prepárate para adentrarte en el misterio. El camino de la noche. Hay caminos que no aparecen en los mapas, rutas que, al ser recorridas, parecen cargar algo más allá del asfalto y el polvo. Algunos dicen que ciertas carreteras guardan recuerdos, otros afirman que guardan almas. Aquella noche lluviosa, la vieja BR atravesaba el sertón como una cicatriz infinita. La luna, escondida tras nubes pesadas, apenas dejaba rastros de luz. Los postes eran escasos y distantes. La oscuridad lo devoraba todo, dejando únicamente los faros del camión abriendo camino, como dos lanzas luminosas perforando la penumbra. El camionero se llamaba Rogerio, hombre de mediana edad, mirada cansada, manos callosas por el volante y por la vida. Tenía la costumbre de hablar solo, tal vez para engañar al silencio, tal vez para no sentirse tan solo. Aquella noche, la soledad parecía más densa que nunca. Rogerio encendió un cigarrillo, dio una profunda calada y dejó que el humo se mezclara con el frío del vidrio. La radio chisporroteaba, sin señal. Ninguna emisora, ninguna voz. Solo el sonido estático, como un susurro distante. Suspiró y tocó el tablero, irritado. Maldita radio. Solo sirve de día. En el espejo retrovisor, un detalle. Colgado en la cabina, balanceándose en cada curva, estaba un rosario de la Virgen de Guadalupe. Antiguo, con cuentas desgastadas y una pequeña medalla en la punta que reflejaba los faros al moverse. Ese rosario no era suyo. Venía de su madre. Doña Lourdes se lo había entregado años atrás, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. «Hijo mío, llévalo contigo. Este camino es traicionero, pero la Virgen nunca te abandonará». Rogerio, con la arrogancia de quien ya ha visto mucho de la vida, aceptó el rosario solo para no herirla. En el fondo, nunca creyó en nada. Para él, la fe era solo una muleta para los débiles. Pero aquella noche algo dentro de él parecía diferente. El rosario se balanceaba de una manera extraña, casi hipnótica, como si siguiera el ritmo del motor, o como si tuviera vida propia. Resopló, incómodo. «Tonterías», murmuró. La lluvia arreciaba, tamborileando sobre el parabrisas. El limpiaparabrisas apenas daba abasto. La carretera parecía más estrecha, más peligrosa. Fue entonces cuando el cigarrillo se le cayó en el regazo. Rogerio se asustó. Retiró una mano del volante para agarrarlo y, sin darse cuenta, la punta de sus dedos rozó el rosario. Lo sostuvo con fuerza, como si eso fuera culpable de todo. Y con un gesto brusco, lleno de desprecio, arrancó el objeto del retrovisor. Abrió la ventana. El viento frío entró como una cuchilla. Y sin pensarlo dos veces, lanzó el rosario hacia afuera. El sonido de las cuentas golpeando el asfalto desapareció rápidamente, engullido por el ruido de la lluvia y el rugido del motor. En ese instante, Rogerio sintió un escalofrío subir por su columna. No era solo el frío. Era como si algo invisible hubiera entrado en la cabina junto con el viento. Acomodó el volante, intentó disimular la sensación y murmuró: «Ahora sí. Esta porquería ya no me molesta». Pero el silencio que vino después fue diferente, pesado, denso, como si la carretera se hubiera detenido para escuchar.
El camión continuaba firme, pero el ambiente había cambiado. El olor del aire parecía más intenso, casi metálico. Las sombras de los árboles al borde de la carretera se alargaban de manera anormal, como si quisieran alcanzarlo. Y entonces la radio chisporroteó. Por un instante Rogerio pensó que finalmente captaría una emisora, pero no era música, no eran noticias, era una voz baja, distorsionada, casi irreconocible. ¿Por qué me dejaste? Frunció el ceño, helado. Giró los botones de la radio, pero el chisporroteo solo aumentaba, y entre el ruido la voz repetía: ¿por qué me dejaste? Un sudor frío le recorrió la frente, aceleró, intentó ignorarlo, pero el detalle más terrible aún estaba por venir. En el espejo retrovisor, donde antes colgaba el rosario, Rogerio juraba haber visto una silueta sentada en el asiento del pasajero, una figura oscura, inmóvil, solo observando. Parpadeó, volvió a mirar. Nada, solo el asiento vacío. Pero en el fondo sabía. Algo había entrado con él en aquella cabina, algo que no se iría tan fácilmente, y esa era apenas la primera hora del viaje. La noche avanzaba, y cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Rogerio, el camionero, ya no tenía la misma confianza al volante. El rosario que antes colgaba del retrovisor ya no estaba allí, y sin darse cuenta, había abierto la puerta a algo que no comprendía. La carretera estaba desierta, pero Rogerio empezó a sentir que no estaba solo. Los faros iluminaban el asfalto, pero a los lados de la carretera, entre las sombras de los árboles retorcidos, había algo más. Una silueta que aparecía y desaparecía, un brillo que no era de ojos humanos. Parpadeaba pensando que era el cansancio, pero cada vez que parpadeaba, la presencia se hacía más nítida. Entonces vino el recuerdo. Su madre, de rodillas, entregándole aquel rosario en sus manos. Sus palabras resonaban en su mente. Hijo, nunca dudes. Este rosario no es solo cuentas y metal, es escudo, es protección. Pero Rogerio se rió de ella aquel día. Se rió como quien se burla de la fe de una anciana devota. Y ahora el silencio de la carretera cobraba la deuda. Intentó encender la radio para romper el silencio, pero solo había estática. Y, entre los ruidos, una voz que no era música, ni locutor. Era un murmullo, como si alguien hablara bajo dentro de la cabina. «Rogerio», frenó bruscamente. El camión casi se salió de la carretera. Miró los asientos de atrás, el espejo retrovisor. Nadie. Pero la voz había sido clara, demasiado clara. El miedo comenzó a reemplazar la arrogancia. Rogerio estaba solo, pero sentía como si algo estuviera sentado a su lado, algo que lo observaba en silencio. De repente, en el horizonte, vio luces. Un pequeño poblado, tal vez una estación de servicio. Allí habría gente, allí habría vida. Pisó a fondo el acelerador como quien huye de una sombra, pero cuanto más aceleraba, más lejos parecía el poblado. La carretera parecía no tener fin. El velocímetro marcaba 100, 110, 120, y aún así las luces continuaban siempre a la misma distancia. Entonces sucedió lo inesperado. Un cuerpo apareció de repente en medio de la carretera. Rogerio intentó frenar, giró el volante, pero ya era tarde. El camión atravesó la figura, sin ningún impacto. Se detuvo, sudando frío. Salió de la cabina con la linterna en la mano, respirando rápido. El asfalto estaba vacío, pero en el aire había olor a vela quemada, olor a cera e incienso. En el suelo, justo en el centro de la carretera, estaba el rosario que había arrojado horas antes. Y en ese instante, Rogerio supo. No era cansancio. No era coincidencia. Estaba atrapado en algo más grande. Algo que comenzaba en aquella noche sin fin. Rogerio miró el rosario caído en el asfalto. Las cuentas estaban mojadas,
pero brillaban con una luz propia, débil, casi espectral. Extendió la mano temblando y lo tomó. Sintió un frío intenso subir por los dedos, como si la propia Virgen lo sujetara. Un peso invisible lo presionaba contra el suelo de la cabina. Al regresar al camión, percibió algo aún más extraño. El vehículo parecía más pesado. El motor dudaba, incluso con la llave girada. Los faros, que antes cortaban la niebla, ahora lanzaban haces débiles que no iluminaban más allá de 2 metros. Y en las sombras del espejo retrovisor juró haber visto una figura femenina cubierta por un manto, parada en el asiento a su lado, inmóvil, silenciosa. Parpadeó y la figura desapareció. Vibración en la cabina. El viento aullaba afuera, pero el silencio volvió rápidamente, un silencio mortal que aplastaba la mente de Rogerio. Intentó respirar, convencerse de que todo no era más que cansancio y tormenta, pero dentro de la cabina la sensación de presencia se intensificaba. El rosario apretado en sus manos parecía palpitar, vibrar, como si tuviera voluntad propia, y con cada palpitar una voz susurraba: «¿Por qué me dejaste?». El sonido no venía de la radio, no venía del viento, venía de dentro de él, de su propia conciencia. Rogerio intentó conducir. Siguió adelante, pero se dio cuenta de que la carretera no tenía curvas nuevas, no había señales diferentes, no había casas ni indicios de vida. Cada kilómetro parecía repetirse infinitamente, como si estuviera atrapado en un ciclo. Aceleró, intentó frenar, cambió de carril, nada funcionaba. La carretera parecía observar cada movimiento, y entre los arbustos sombras se movían. Figuras humanas, o solo reflejos de su propia mente cansada, ya no podía distinguir. La lluvia aumentaba, el sonido del metal del camión crujiendo resonaba en la niebla. La radio volvió a chisporrotear, esta vez con un grito femenino mezclado con el estático. «Vuelve», decía la voz, suave, pero amenazante. Rogerio sintió un frío recorrer toda su columna. Intentó apagar la radio. No pudo. El chisporroteo se mezclaba con el sonido de la lluvia, transformándose en un coro de voces susurrantes, en lenguas antiguas, imposibles de comprender. Y, entre ellas, una frase clara: «No hay retorno». Mientras avanzaba, Rogerio empezó a ver señales en el camino: un árbol roto que recordaba un crucifijo, un poste apagado que parecía señalar hacia el abismo adelante. Huellas mojadas aparecían y desaparecían, como si fueran fantasmas caminando a su lado. Y en cada curva, una visión: su madre, arrodillada, rezando. Pero algo estaba mal. Su rostro estaba distorsionado, los ojos negros y profundos. La voz lloraba y gritaba al mismo tiempo: «Hijo, regresa». Pero él no podía. Ya había desafiado lo sagrado. Y ahora, lo sagrado lo desafiaba a él. Horas pasaron, o tal vez minutos. Rogerio no podía medir el tiempo. La carretera se extendía como un túnel sin fin. De repente, divisó un puente viejo, que no estaba en el mapa. Pisó el freno, pero el camión no respondió. El vehículo avanzó solo, crujiente, estallando en cada movimiento. En medio del puente, la niebla se abrió por un instante, y vio algo que heló su sangre. Una figura femenina flotaba sobre el río abajo. El manto brillaba con una luz azulada. El rostro, cubierto por sombras, pero los ojos que parecían penetrar su alma. Rogerio intentó esquivar, gritó, pero el camión no se movía, como si estuviera atrapado en un destino invisible, y en la mano de la figura un rosario igual al que había arrojado. Pero cada cuenta parecía pulsar con energía propia, emitiendo un brillo intenso. «¡Me olvidaste!», resonó la voz, ahora poderosa, dominando toda la cabina. Rogerio cayó de rodillas en el asiento. El miedo, la culpa, el arrepentimiento, todo explotó de una vez. Recordó todos los momentos en que se había reído de la fe de su madre,
cada insulto, cada desprecio, cada noche en que ignoró sus oraciones. El rosario en sus manos parecía apretar cada vez más. Era como si cada cuenta contuviera memorias de toda su vida. Cada fallo, cada pecado, cada acto de orgullo, todos grabados en metal e hilo. Cerró los ojos, intentando protegerse. Pero lo que vino fue peor, un alucinar de voces, de figuras, de sombras que invadían la cabina. Cada sombra susurraba historias de otros camioneros que no respetaron lo sagrado. Cada sombra mostraba accidentes, pérdidas, arrepentimientos eternos. El corazón de Rogerio latía desbocado. Ya no podía distinguir entre realidad e ilusión. Intentó soltar el rosario, arrancarlo de sus manos, pero no podía. Era como si estuviera fundido a su piel, un peso helado que le atravesaba todo el cuerpo. «Vuelve», susurró la voz, esta vez desde dentro de su propia mente. Y él entendió. No era solo un aviso, no era solo un castigo, era un llamado a reconocer la fe que despreció, la protección que rechazó, el destino que ahora se completaba. La noche parecía eterna. Cada kilómetro recorrido por Rogerio no era un avance, sino una repetición infinita de la misma. En carretera, de la misma lluvia, del mismo silencio sombrío. El rosario quemaba en sus manos, pero no físicamente, quemaba su conciencia. Era el peso de todos los actos ignorados, todos los desprecios a la fe, todas las oraciones que no escuchó. Miró por el espejo retrovisor. La figura femenina estaba allí, siempre en el mismo lugar, inmóvil, observando. Y ahora percibía algo más. El manto se movía solo, ondulando, como si respirara, emitiendo una luz azul verdosa que atravesaba la niebla. Rogerio intentó acelerar. El camión obedeció, pero el asfalto parecía doblarse, distorsionarse, como si la carretera estuviera viva. En cada curva surgían nuevas visiones, accidentes que podría haber causado, vidas que afectó con descuido, recuerdos de ignorancia y orgullo. Y todas esas imágenes estaban acompañadas por una voz que no dejaba de repetir, susurrante y firme. «No me respetaste, ahora pagarás». Entre las sombras de la tormenta, algo apareció. Un hombre parado en medio de la carretera, brazos cruzados, rostro cubierto por una capucha empapada. Rogerio frenó bruscamente, pero el camión no respondía. El desconocido no se movía, solo observaba. «¿Vas a regresar?», preguntó la figura voz baja, cargada de autoridad. Rogerio intentó responder, pero nada salió. El motor falló. La lluvia parecía intensificarse aún más, y el viento trajo un aroma a vela quemada e incienso, el mismo olor del rosario en sus manos. El hombre levantó la mano y señaló hacia la figura femenina en el asiento del pasajero. El manto brillaba más intensamente. Rogerio sintió el corazón apretarse. El miedo no era solo físico, era espiritual. Era como si su alma estuviera siendo juzgada allí mismo, en ese instante, en la carretera sin fin. «Me dejaste, Rogerio, y ahora debes elegir», dijo la voz del desconocido, firme. «¿Elegir qué?», murmuró Rogerio, finalmente logrando hablar. «Elegir entre el camino de la redención o el abismo eterno». Rogerio miró el rosario. Las cuentas ahora brillaban intensamente, y algo extraordinario sucedió. Cada cuenta parecía expandirse, formando pequeños círculos de luz que giraban como portales. Y cada portal mostraba una escena diferente. Su infancia, su madre rezando, toda su vida de errores, momentos en los que podría haber sido diferente. Cada elección equivocada, cada desprecio, cada blasfemia. «Está grabada aquí», susurró la voz femenina. Rogerio sintió el peso de la culpa aplastar su pecho. Quería correr, huir, pero no había escapatoria. El camión ya no obedecía.
Las ruedas giraban como si fueran arrastradas por manos invisibles, y la carretera se transformó en algo aún más surrealista. Árboles que se inclinaban sobre él, sombras que se entrelazaban, el cielo cerrado en tonos de azul y negro, como si el universo estuviera concentrado allí en ese instante, juzgándolo. De repente, la figura femenina extendió la mano. Del rosario en sus manos, hilos de luz salieron y se enrollaron en los dedos de Rogerio. Sintió algo recorrer su cuerpo: frío, dolor, arrepentimiento y conciencia. Y junto con eso, apareció un recuerdo de su madre, vivo y claro. Hijo mío, si al menos supieras. El camionero cayó, de rodillas en la cabina, temblando. No era solo miedo, era la sensación de que toda su vida pasaba ante él, y no podía hacer nada para cambiarla. Cada acto de desprecio parecía resonar en aquella niebla, en ese espacio-tiempo distorsionado. Y entonces el primer castigo se reveló. El camión, aún en movimiento, pasó sobre un puente imaginario, pero Rogerio sintió el impacto de la nada. Un peso invisible aplastaba sus piernas, sus brazos, su alma, y una voz resonó dentro de su mente como un trueno. Si no aprendes a respetar, el precio será eterno. La carretera comenzó a disolverse. El asfalto se despedazaba, la niebla se volvía líquida y el cielo parecía caer sobre él. Figuras surgían entre las sombras, camioneros que habían cometido blasfemias, niños perdidos, ancianos que oraban en vano, todos observando a Rogerio, todos juzgándolo. Intentó gritar, pero su voz no salía. Intentó pisar el acelerador, pero el vehículo parecía flotar, fuera de control. Y en el asiento del pasajero, la figura de la Virgen flotaba, manto iluminado, ojos penetrantes, serena pero terriblemente poderosa. «No puedes desafiarme», dijo la voz. «No tienes elección, pero aún puedes aprender». El rosario palpitaba en sus manos, y Rogerio sintió que cada cuenta quemaba, no la piel, sino su conciencia. Cada giro de las cuentas revelaba un recuerdo. Momentos en que pudo haber hecho el bien, momentos en que ignoró lo sagrado, momentos en que despreció la fe. Y la carretera continuaba, infinita, sin fin. Rogerio sabía que no había retorno. La carretera no era solo un camino físico, era un juicio, un umbral entre la vida y algo que no comprendía totalmente. El rosario palpitaba en sus manos, como si tuviera voluntad propia. Cada cuenta vibraba con energía invisible, quemando no la carne, sino el alma. Miró hacia el asiento del pasajero. La figura femenina estaba allí, flotando, iluminada por una luz azulada. Su manto ondulaba como si respirara. Sus ojos penetraban a Rogerio, revelando todo, cada acto de falta de respeto, cada desprecio por la fe, cada elección equivocada. «Elige», dijo la voz, ahora firme, resonando dentro de la cabina. «Elige aprender o desaparecer para siempre». Rogerio tragó saliva. El miedo lo congelaba, pero algo dentro de él despertaba. Arrepentimiento, remordimiento, conciencia. Cerró los ojos y murmuró: Yo me equivoqué. Nunca debí haber arrojado el rosario». De repente, la carretera desapareció bajo sus ruedas. El camión flotaba en el vacío. Frente a él, un abismo sin fin, hecho de niebla y sombras. En el fondo, destellos de ríos de fuego y figuras perdidas que lloraban en silencio. Gritó, pero no hubo sonido. Intentó moverse, pero el vehículo no obedecía. Y entonces, el rosario se iluminó intensamente, proyectando haces de luz que se extendían sobre el abismo. «Si deseas redención, sigue la luz», susurró la voz de la figura. Rogerio sintió que cada cuenta del rosario se adhería a su mano, guiándolo. Era un camino tenue, inestable, pero posible. Y comprendió, esa carretera no era solo castigo, era una oportunidad de elección.
Mientras avanzaba, surgían figuras alrededor del camión, camioneros que desrespetaron lo sagrado, niños olvidados, ancianos que rezaron en vano. Todos miraban, todos juzgaban. El miedo lo oprimía, el corazón latía con fuerza, pero Rogelio continuaba, sosteniendo firme el rosario. Se formó una tormenta sobrenatural sobre él. Rayos cortaban el cielo, vientos aullaban como bestias, y en medio de la furia, la figura femenina descendió hasta la cabina. No lo tocó, pero su presencia aplastó a Rogelio con una fuerza invisible. Cayó de rodillas en el asiento, lágrimas mezcladas con la lluvia. «¿Qué debo hacer?», murmuró, voz casi inaudible. «Acepta la fe que rechazaste, reconoce la protección que ignoraste. Elige vivir con respeto o perecer en el olvido», dijo la voz. El camionero cerró los ojos. Cada recuerdo, cada error, cada blasfemia pasó ante él, y entonces, por primera vez, sintió paz, no porque todo hubiera terminado, sino porque había elegido aprender. El rosario brilló, emitiendo una luz que se expandió por toda la cabina. Las sombras retrocedieron, las figuras se disiparon en el aire, y de repente la carretera volvió a aparecer. El asfalto era el mismo, el viento aún cortaba la noche, pero había algo diferente. El peso dentro de Rogelio había disminuido. La figura en el asiento del pasajero sonrió, pero sus ojos aún llevaban la seriedad del juicio, y entonces desapareció. Rogelio miró el rosario. Las cuentas ahora eran solo cuentas, la medalla solo metal. Pero él sabía, eso no era un objeto común, era un recordatorio, una segunda oportunidad. Respiró hondo, sintió que su corazón desaceleraba y condujo, despacio, con cautela, pero vivo, y por primera vez, respetando la carretera, respetando lo sagrado, respetando la vida. Dicen que la carretera aún existe, que aquellos que no respetan lo sagrado pueden encontrarla sin darse cuenta en noches de lluvia y niebla, y que algunos camioneros cuentan historias de figuras flotantes, voces susurrantes y rosarios que no se olvidan. Pero Rogelio sobrevivió. Y nunca más se atrevió a desafiar lo que no podía comprender, porque aprendió de la manera más difícil. La fe, incluso ignorada, siempre encuentra un camino, y la carretera sin retorno puede convertirse en una carretera de regreso, si hay arrepentimiento. Rogelio volvió a casa, pero la carretera no había salido de su mente. Cada curva, cada sombra, cada lluvia intensa, todo permanecía vivo en su memoria. Sabía que había recibido una segunda oportunidad, pero también sabía que esa segunda oportunidad venía con responsabilidad. La noticia de su desaparición parcial en la carretera se difundió entre los camioneros. Algunos se reían, pensando que era una historia de borrachos. Otros miraban con recelo, recordando viejas leyendas que decían: quien desprecia a la Virgen de Guadalupe en la carretera, paga el precio del arrepentimiento eterno. Rogelio, por su parte, nunca más tocó la radio durante los viajes nocturnos. Nunca más desechó un objeto sagrado. El rosario que volvió a sus manos pasó a ser más que un amuleto. Era un recordatorio constante. Meses después, camioneros que transitaban por esa carretera comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos relataron sombras flotantes al borde de la carretera. Otros escucharon voces femeninas, susurrando nombres, recordando antiguas oraciones olvidadas. Un camionero veterano dijo haber visto una figura iluminada con manto azul, señalando el camino cuando casi perdió el control en una curva peligrosa. Y todos los que presenciaron algo así regresaron a casa con respeto, renovado. Rogelio ahora contaba su historia solo a quienes realmente creían, nunca a quienes se burlaban de la fe, porque sabía que la carretera aún observaba y que la Virgen de Guadalupe no olvidaba. Dicen que la carretera tiene sus propios guardianes,
Otros camioneros cuentan historias que recuerdan la de Rogelio, un joven que arrojó una medalla de la Virgen, y esa misma noche, su camión comenzó a recorrer curvas imposibles solo, como si estuviera vivo. Una mujer que se rió de un altar improvisado al borde de la carretera y al regresar encontró todas las llantas de su auto pinchadas y rastros de barro formando símbolos desconocidos. Un grupo de camioneros borrachos que se burló de oraciones y rosarios durante una tormenta y desaparecieron por horas, encontrando solo sus vehículos intactos, pero con marcas de manos invisibles en el volante. Cada historia era diferente, pero con el mismo patrón. El respeto a lo sagrado es innegociable. La carretera observa, la Virgen protege, y quienes desprecian aprenden de forma dolorosa. Rogelio aprendió que la carretera no era solo física, era espiritual. Era un espejo de sus elecciones, sus fallas y su arrepentimiento. El rosario continuaba en sus manos, no como amuleto, sino como símbolo de conciencia. Comenzó a compartir su experiencia, no para asustar, sino para enseñar. Nunca subestimes lo sagrado. Nunca desprecies aquello que protege y guía. Hay carreteras que pueden ser sin retorno, pero también hay caminos de regreso. Y incluso años después, al pasar por esa vía en noches de lluvia, Rogelio sentía un escalofrío, pero no de miedo, de respeto, porque sabía que la carretera y la Virgen aún estaban allí, observando, guiando, recordando a todos que la fe nunca se pierde, incluso cuando es ignorada.